Accedemos al menú de la izquierda y le damos a Anonimización Pseudonimización. Nos vamos al menú de la derecha y elegimos la opción Ficheros. Se abrirá una pantalla en la que se debe arrastrar y soltar el fichero deseado o presionar en el botón Seleccionar ficheros y elegirlos del sistema local. Hecho esto, presionamos el botón Continuar. El siguiente paso consiste en elegir la modalidad de sustitución que queremos que tengan nuestros archivos, tanto para anonimizar, de forma irreversible, como para pseudonimizar, de forma reversible. El enmascaramiento, solo para anonimización, es el ocultamiento de los datos por asteriscos o blacklining, recuadros negros. La tokenización es el reemplazo de los datos por tokens compuestos por un prefijo que indica el infotipo, per, log, web, dat, y el numerador, para diferenciarlos. En la sustitución por datos sintéticos, se reemplazan los datos por otros de la misma naturaleza. Por ejemplo, si es un nombre masculino con apellidos, se reemplazará por otro nombre masculino con otros apellidos. Una vez elegido el método de sustitución, seleccionamos la configuración que se desea aplicar al documento. Para configurar las excepciones, seleccionamos la configuración que se desea aplicar al documento. Entre las opciones aparecerán todas las configuraciones de excepciones positivas y negativas que se hayan guardado. En caso de que no sea necesario aplicar ninguna configuración específica, se aplicará la configuración por defecto, default, que no contiene excepciones positivas ni negativas. Para configurar los infotipos, seleccionamos la configuración que se desea aplicar al documento. Entre las opciones aparecerán las distintas configuraciones de infotipos que se hayan guardado. En caso de que no se quiera aplicar ninguna configuración específica, por defecto se aplicará la configuración default que contiene todos los infotipos activos. En la siguiente pantalla se muestra un resumen de la operación que se ha configurado. Antes de darle al botón Iniciar proceso tienes que prestar mucha atención a este paso. Si los documentos que quieres anonimizar tienen gran parte de la información en vertical u otra orientación distinta a la estándar, es recomendable que actives la pestaña Optimización de detección de texto en diferentes orientaciones para una mejor lectura del documento y, por tanto, una mejor anonimización. En caso contrario, no se recomienda activarla porque se incrementan los tiempos de procesamiento. Ahora sí, le damos a Iniciar proceso y nos aparecerá una animación que indica que el proceso está en curso. El proceso finaliza con la presentación de esta pantalla, momento en el que el navegador descarga el fichero anonimizado. Dependiendo de la configuración de tu ordenador, el documento se descargará en la carpeta previamente configurada o te preguntará dónde quieres almacenarlo. En caso de querer anonimizar o pseudonimizar firmas digitales, manuscritas, códigos QR o códigos de barras en los documentos a procesar, es necesario activar esta funcionalidad en el paso Iniciar proceso. En este caso, haremos la prueba con las firmas digitales, activando la opción en el apartado correspondiente donde se nos pregunta lo siguiente. ¿Quieres eliminar las firmas digitales del documento? Una vez activada esta opción e iniciado el proceso, Nimis detectará automáticamente las firmas digitales, manuscritas, los códigos QR y los códigos de barras, eliminándolos del documento. Esta funcionalidad está disponible tanto para anonimización como para pseudonimización y bajo todos los métodos de sustitución. Es importante destacar que ninguna de estas opciones es reversible. Una vez que los elementos han sido anonimizados o pseudonimizados, no es posible recuperarlos. Además, siempre trabajamos con el método de blacklining, lo que garantiza la eliminación visible y segura de estos elementos dentro de los documentos procesados. Nimis te permite personalizar el proceso de anonimización y supervisarlo de manera manual. De este modo, podrás editar el resultado propuesto por Nimis, incluyendo o excluyendo de la anonimización todo aquello que consideres oportuno. Cargamos los ficheros y seleccionamos el procedimiento de anonimización, y revisamos la configuración de excepciones e infotipos que queremos aplicar. Antes de iniciar el proceso debemos activar el botón ¿Quieres supervisar manualmente? Una vez activado, pulsamos Iniciar proceso supervisión manual. Una vez procesado el documento, accedemos al apartado donde el usuario puede editar el resultado propuesto por Nimis, antes de descargar definitivamente el documento protegido. La previsualización del documento muestra en rojo los datos que en caso de no ser editados van a ser anonimizados. Del mismo modo, en la parte izquierda de la pantalla se muestran todos los datos a anonimizar. Se puede hacer el proceso de anonimización manual directamente en la pantalla de previsualización o trabajar directamente con los datos que encontramos listados a la derecha de la pantalla.
Los datos que Nimis propone anonimizar se presentan subrayados en color rojo en el documento. En caso de que queramos mantener visible un dato personal que Nimis inicialmente propone anonimizar, podemos excluirlo del proceso de anonimización de dos sencillas maneras. Seleccionamos el dato que se desea mantener visible en el propio documento, y pulsamos el botón rojo con símbolo de papelera. En el listado de palabras de la derecha, podemos seleccionar el dato que Nimis propone anonimizar y que queremos excluir del proceso. Una vez seleccionado, pulsamos el botón rojo con símbolo de papelera. Con esta funcionalidad el dato seleccionado permanecerá visible en el documento final. Sin embargo, únicamente estamos excluyendo de la anonimización el dato específicamente seleccionado, es decir, en caso de que el dato se repita a lo largo del documento, este seguirá siendo anonimizado. En caso de que se quiera mantener visible a lo largo de todo el documento, será necesario utilizar la opción de desanonimización múltiple. En caso de que queramos incluir un dato en el proceso de anonimización para que éste no sea visible en el documento final, es necesario seleccionar el dato en el documento, y hacer clic en el botón con el símbolo más. El dato será anonimizado. No obstante, únicamente se anonimizará el dato seleccionado, pudiendo quedar visible en otros puntos del documento donde aparezca repetido. En caso de que se desee anonimizar el dato a lo largo de todo el documento, será necesario utilizar la opción de anonimización múltiple que se presenta a continuación. Si queremos anonimizar una firma, un logo o un área concreta del documento, podemos hacerlo. Con la opción de anonimización libre, el usuario puede dibujar un rectángulo que cubra cualquier parte del documento para que Nimis lo anonimice. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Seleccionamos el botón de anonimización libre, dibujamos el área que queremos anonimizar, y seleccionamos de nuevo el botón anonimización libre. En caso de que se desee anonimizar el área en todas las páginas del documento, podemos hacerlo seleccionando el botón duplicar en todas las páginas. Para eliminar cualquier área libre que hayamos dibujado podemos utilizar los botones con símbolo de papelera para eliminar únicamente una de las áreas o todas las previamente duplicadas a lo largo del documento. Una vez supervisado el documento, pulsamos el botón finalizar para obtener la descarga de nuestro documento anonimizado. Nimis te ofrece la posibilidad de anonimizar múltiples documentos e incluso carpetas mediante la funcionalidad de procesamiento por lotes. ¿Cómo lo hacemos? En el menú que se encuentra a la derecha de la pantalla, seleccionamos el apartado Procesamiento por lotes, y accedemos a la pantalla inicial donde se resumen las instrucciones a seguir. Seleccionamos el botón Continuar y accedemos al siguiente paso donde es necesario nombrar el lote, y cargar los ficheros o carpetas a anonimizar. En este caso lo llamaremos Demo. Una vez se carguen los documentos, pulsamos el botón Continuar para poder avanzar. El siguiente paso consiste en elegir la modalidad de sustitución que queremos aplicar. El enmascaramiento es el ocultamiento de los datos por asteriscos o blacklining, recuadros negros. La tokenización es el reemplazo de los datos por tokens compuestos por un prefijo que indica el infotipo, per, lo, web, dat, y el numerador, para diferenciarlos. En la sustitución por datos sintéticos, se reemplazan los datos por otros sintéticos de la misma naturaleza. Por ejemplo, si es un nombre masculino con apellidos, se reemplazará por otro nombre masculino con otros apellidos. Una vez elegido el método de sustitución, seleccionamos la configuración que se desea aplicar al documento. Para configurar las excepciones, seleccionamos la configuración que se desea aplicar al documento. Entre las opciones aparecerán todas las configuraciones de excepciones positivas y negativas que se hayan guardado. En caso de que no sea necesario aplicar ninguna configuración específica, se aplicará la configuración por defecto, default, que no contiene excepciones positivas ni negativas. Para configurar los infotipos, seleccionamos la configuración que se desea aplicar al documento. Entre las opciones aparecerán las distintas configuraciones de infotipos que se hayan guardado. En caso de que no se quiera aplicar ninguna configuración específica, por defecto se aplicará la configuración default que contiene todos los infotipos activos. Le damos a continuar y accederemos directamente a la sección de monitorización de proceso por lotes. Esta sección nos permite monitorizar el progreso pulsando el botón actualizar. Una vez haya finalizado, los archivos estarán disponibles durante 5 días para su descarga. Pasado ese tiempo se eliminarán por seguridad.
Además, también es posible borrar los archivos anonimizados o el proceso al completo de manera manual. Para descargar el lote simplemente seleccionamos el icono descargar. ¿Cómo personalizar el resultado de anonimización que necesitamos? Nimis permite configurar de manera sencilla qué datos deseas proteger. Para ello, accede al apartado de configuración en el menú de la izquierda. Desde aquí puedes crear tantas configuraciones como necesites, o editar la configuración default que siempre está disponible. Nimis ofrece dos tipos de excepciones. Excepciones positivas, palabras que no serán anonimizadas y permanecerán visibles. Excepciones negativas, palabras que siempre serán anonimizadas. Puedes gestionar las excepciones editando la configuración default o creando una nueva configuración personalizada con el nombre que desees. Por ejemplo, si no quieres que la palabra Nimis se anonimice, añádela como excepción positiva. Para hacerlo, ve a Configuración de excepciones, selecciona Default y haz clic en el signo más para añadir las palabras que quieres mantener visibles. Si, por el contrario, deseas que ciertas palabras siempre se anonimicen, sigue el mismo procedimiento en la pestaña de excepciones negativas. Para eliminar una palabra de cualquier configuración, simplemente selecciónala y haz clic en el icono de la papelera. Si necesitas crear una nueva configuración, regresa a la pantalla anterior y haz clic en el botón más. Asigna un nombre a la nueva configuración para identificarla fácilmente, y repite el proceso de añadir excepciones positivas y negativas, tal como lo harías en la configuración default. ¿Qué pasa si quiero cargar excepciones en masa? Accede a la configuración deseada y haz clic en la flecha, ubicada a la derecha. Esto te llevará a una pantalla donde podrás añadir todas las excepciones necesarias de manera masiva, en lugar de hacerlo individualmente. Los infotipos son tipos de datos que Nimis puede detectar, como nombres, direcciones o matrículas. Puedes activar o desactivar estos infotipos según lo que desees anonimizar. Por ejemplo, si no quieres anonimizar los nombres, desactiva el infotipo PER. Al igual que con las excepciones, puedes gestionar los infotipos desde la configuración default o crear una configuración personalizada. Esto te permite guardar combinaciones específicas para distintos documentos, lo que facilita su aplicación rápida según el tipo de documento. Imaginemos que quieres aplicar la siguiente configuración. Mantener visible la palabra Nimis. Anonimizar carta poder. Dejar las fechas visibles. Podemos crear una nueva configuración personalizada con estas características o modificar directamente la configuración default. El proceso es el mismo que con las excepciones, simplemente selecciona las opciones deseadas, guárdalas, y estarán listas para su uso. Una vez creada y guardada la configuración, solo tendrás que seleccionarla al procesar el documento. Nimis aplicará automáticamente las reglas personalizadas que hayas definido, garantizando que el documento se anonimice de acuerdo con tus necesidades específicas. Si necesitas añadir infotipos más específicos, deberás contactar con nuestro equipo de Customer Success. Ellos podrán crear una sección personalizada de infotipos privados según tus necesidades. Para solicitarlo, envía un correo electrónico a customersuccess@nimis.com, detallando los infotipos personalizados que deseas añadir. Esta lista será completamente privada y solo tú tendrás acceso a ella.